La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holber Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola jóvenes, un saludo cordial a todos ustedes, esperando que se encuentren muy bien y con muchas ganas de participar en una clase más de lengua y literatura. Vamos a trabajar con alumnos de primero medio. Soy la profesora Rosana Rojas Orquera del Liceo Fernando Aristía Ruiz y, como les decía, la clase de lengua y literatura está enfocada a ustedes que son alumnos de primero medio. Nuestro objetivo grande es el número 10, que dice analizar y evaluar textos de los medios de comunicación. Este objetivo lo has visto reiteradamente a lo largo del desarrollo de las actividades de tu texto de lenguaje. Es un objetivo que vas a trabajar regularmente una vez que ingreses a clase y durante bastante tiempo. Por lo tanto, considero que es un objetivo en el que debes poner atención. Para encuadrarlo en esta clase, nosotros vamos a trabajar con el objetivo de analizar y evaluar textos considerando dos elementos: los propósitos de los textos y los efectos causados por los recursos no lingüísticos. Así que pon mucha atención, esto te va a servir, te repito, para una serie de actividades que van a ser reiteradas y regulares dentro de nuestra asignatura. No cambia. Ya. Como el objetivo tiene que ver con que tú analices, comprendas y evalúes textos que aparecen en los medios de comunicación, partamos de lo más básico, que es definir cuáles son estos medios de comunicación. Vamos a trabajar con los masivos. Entonces, estos medios de comunicación son aquellos medios tecnológicos que sirven para enviar mensajes, obviamente, van dirigidos a una gran cantidad de público. Pueden atravesar grandes distancias en un mínimo de tiempo, como cuando tú ves noticias o sucesos que acontecen en cualquier parte del mundo y a veces los vemos en un tiempo real. El receptor, que en este caso serías tú, pierde su carácter de receptor individual, pasando a llamarse receptor colectivo. Por lo tanto, los textos que tú vas a analizar le van a llegar a mucha gente. Acá tenemos algunos medios de comunicación: la radio, la televisión, la prensa escrita, que incluye periódicos y revistas, y por supuesto el medio más reciente, que es Internet. ¿Qué textos aparecen en los medios de comunicación? Aparecen, nosotros para el nivel de primero medio nos vamos a quedar con dos: textos informativos y textos argumentativos. Ya lo hemos visto en clases anteriores, ¿cierto? Tener en claro que este tipo de texto tiene un propósito bien definido, bien específico. En el caso de los textos informativos, el propósito es informar, y en el caso de los textos argumentativos, si tú recuerdas, el propósito es convencer o persuadir. Teniendo claro cuáles son los objetivos y cuáles son estos textos, ya hemos dado un paso bastante importante para que tú puedas comprender y analizar este tipo de textos. Dentro de los textos informativos que tú tienes que relacionar el objetivo de informar están las noticias, los reportajes, las crónicas. Hay otros, pero nosotros nos vamos a quedar con estos. Cuando mencionamos textos argumentativos, tenemos que reconocer como tales las cartas al director, un texto que debe ser muy familiar para ti porque lo hemos trabajado, el editorial o la editorial, como aparece en algunos textos, y la publicidad, los textos publicitarios cuyo propósito también es convencer, por lo tanto se clasifican dentro de los textos argumentativos. Cuando nosotros nos enfrentamos como lectores a este tipo de texto, tenemos que reconocer los recursos que vamos a encontrar en el texto. Primero tenemos recursos verbales.
Los recursos verbales son aquello, es el uso de las palabras y el conjunto de las palabras conforman el texto, ¿cierto? Estas palabras, este texto que tú lees, se apoya en los recursos paraverbales, que lo vamos a ver dentro de un momento. Y también vamos a encontrar en estos textos los recursos no verbales. Y cuando hablamos no verbales, tenemos que pensar que son aquellos que para enviar el mensaje no utilizan principalmente la palabra. Y aquí tenemos los recursos icónicos. Cuando a ti te hablen de recursos icónicos, debe inmediatamente relacionarlos con imágenes, que pueden ser fotografías, dibujos, gráficos, infografía, mapas, etc. Entonces, cuando hablamos de los recursos no lingüísticos, nos vamos a referir específicamente a estos que estamos mencionando. Los recursos verbales, te decía recién, se apoyan a los recursos paraverbales o paralingüísticos, o lo que es lo mismo, se apoyan en el paralenguaje. Para que tú puedas recordar, vamos a trabajar o vamos a ver que cuando el texto es oral, tenemos que fijarnos principalmente en la voz del emisor. ¿Y por qué nos fijamos en la voz? Porque la voz, ¿cierto?, está con cierto volumen, tiene un tono también específico, la entonación, el ritmo. Estos mismos elementos, cuando el texto es escrito, también los vamos a encontrar, ¿ya? Básicamente en la tipografía. Cuando nosotros hablamos de tipografía, nos referimos al tipo y tamaño de letra. Puede ser letras distintas, tipos distintos, mayúsculas, minúsculas, cursivas, y todas las características que les pueda dar a la letra que está usando el texto. Y también estos recursos paraverbales se dan a través de los signos ortográficos. Como tú sabes, cada signo ortográfico tiene un significado. El punto indica pausa, la coma indica también una pausa menor, los paréntesis, una información menos importante o un complemento, los signos interrogativos indican que es una pregunta, los de exclamación indican emociones como alegría, admiración, sorpresa, etc. Entonces, ¿en qué nos vamos a fijar? En aquello. Acá te pongo un ejemplo. Este es un texto que nosotros encontramos en un medio de comunicación. Sin ver el contenido, sin ver el fondo, nos fijamos en la forma y aquí ¿qué vamos a tener? Como recursos paraverbales, si tú te fijas en la letra, vas a encontrar que hay letras de distintos colores. Hay una negra, hay letras azules, hay letras en mayúsculas, principalmente, hay letras en minúsculas, están en un orden distinto, algunas van precedidas de viñetas, ¿bien? Son los recursos paraverbales entonces, tamaño de la letra, el tipo y el color, y eso le llamamos tipografía. Pero el texto no solamente tiene eso, también tiene lo que hablábamos delante, que son los elementos icónicos. ¿Qué vemos en este texto? Como recurso icónico, la fotografía de Cristina Kirchner en este caso, y vemos gráficos, dos tipos de gráficos, un gráfico de barra y uno circular o de torta, como tal vez tú los conozcas. Entonces acá tenemos dos elementos, los paraverbales y los recursos no lingüísticos que son icónicos. Cuando mencionábamos el objetivo, decíamos que hay que analizarlo considerando dos elementos. Uno de ellos eran los propósitos. Y un texto tiene propósitos explícitos y propósitos implícitos, ¿ya? Vamos a ver la diferencia entre ambos. Los propósitos explícitos no te va a costar reconocerlos si tú aprendiste, ¿cierto?, cuáles son los textos que informan y cuáles son los que argumentan o convencen.
En los propósitos explícitos, el emisor los señala de una manera clara y evidente. No te debería costar reconocerlo. Los implícitos, los propósitos implícitos son aquellos en donde tú como lector los debes inferir a partir de ciertas marcas o señales que van apareciendo en el mismo texto. Permiten reconocer el punto de vista del emisor acerca del tema y los efectos que espera provocar en el receptor. Bien, estos propósitos explícitos e implícitos los vamos a ver en algunos ejemplos, que espero que te sirvan para aclarar ambos conceptos. El primer paso, decíamos, reconocer si el texto es informativo y recordar que los textos informativos son los que entregan información y los textos argumentativos que nos presentan la postura del emisor sobre un tema. Los textos informativos están basados o predominan los hechos, a diferencia de los textos argumentativos en donde predomina la opinión. Insisto, teniendo en claro esto, ya has dado un paso bastante importante para lograr el objetivo que te hemos propuesto en esta clase. Aquí vamos a ver. Vamos a imaginar que lees un reportaje cuyo tema es el calentamiento global. Ya te van a definir, te van a decir tal vez cómo se inició el calentamiento global y te van a hablar de las consecuencias. Dentro de las consecuencias te van a decir que aumentó la temperatura de la Tierra y te van a hablar del cambio de clima. Pero este texto, el reportaje, como es más extenso, te va a decir también cuáles son las acciones para detener el calentamiento global. Y dentro de las acciones te va a decir que hay actitudes cotidianas y personales y te las va a nombrar. Como tú sabes que estás leyendo un reportaje, tienes que analizar, ¿cierto? Tienes que reconocer y tienes que decir entonces que el propósito explícito es informar, porque es un reportaje. Y como propósito implícito, tal vez como te nombran cuáles son las acciones que tú podrías realizar, el propósito implícito probablemente sea crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente o motivar a su cuidado. Vamos a ver otro ejemplo. Si tú lees una noticia que te habla de un hecho policial y dentro de esa noticia tú lees una oración que te dice que hay un alarmante aumento de hechos delictuales. Como estás leyendo una noticia, el propósito explícito es informar, pero cuando tú lees que hay un alarmante aumento de hechos delictuales, puedes inferir el propósito implícito que pudiera ser, en este caso, infundir preocupación. ¿Ya? Acá tenemos otro tipo de texto que también aparecen en los medios de comunicación. Acá dice: los niños que utilizan cigarrillos electrónicos tienen el doble de probabilidades de fumar cigarrillos normales en la edad adulta. Como estas letras son grandes y están en un plano principal, nosotros decimos que es el texto principal también. Entonces, aquí ¿qué hay? Una información. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el objetivo explícito y cuál el implícito? Acá no te dicen no fumes. Tú, receptor como niño, por lo tanto ese es el propósito implícito. Y el explícito te están informando cuáles serían las consecuencias de comenzar a fumar cigarrillo electrónico. Esa es tu tarea, analizar, ver qué recursos tiene el texto y relacionarlo entonces con el texto total. El segundo elemento que vamos a ver para el análisis de estos textos son los recursos no lingüísticos. Ya dijimos que son aquellos en donde la palabra no es el medio por el cual se transmite el mensaje. Dentro de los recursos no lingüísticos, que pueden haber varios, vamos a trabajar algunos. Las imágenes, una fotografía, por ejemplo. Los gráficos y las infografías, que es un texto parecido al que estás viendo allí. ¿Ya? Recursos no lingüísticos, recuerda.
¿Para qué sirven estos recursos no lingüísticos? Las imágenes complementan la información que están leyendo. Generalmente contextualizan porque la fotografía que pueda salir o el dibujo viene con una explicación, con un texto menor que lo relaciona con el texto principal. Los gráficos entregan datos numéricos para que tú puedas comparar o interpretar la información que te están entregando. La infografía es aquella que informa a través de textos e imágenes, pero la imagen es lo principal. Las infografías representan visualmente la información y datos que resumen un tema. Otro recurso es el recuadro. Si bien es cierto, el recuadro contiene dentro de sus líneas, porque eso es un recuadro, ¿cierto? Un espacio que va demarcado por línea, un texto, ¿ya? Utiliza el lenguaje verbal, también el recuadro tiene una función específica entre ellas puede ser destacar información que el emisor considera importante. Entonces, cuando tú leas un recuadro dentro de un texto, tienes que pensar en estas posibilidades. La otra sería que sea el resumen de la información que va en este recuadro. Y lo otro también puede ser una información accesoria, no tan importante, para el texto principal. Entonces ahí tenemos tres posibilidades que puedes encontrar una vez que aparezca un recuadro y que lo leas dentro de un texto aparecido en los medios de comunicación. ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuál es el objetivo de esto de incluir en un texto este tipo de recursos? Primero, pueden ampliar la información que te están entregando. Pueden entregarte ejemplos de lo que están hablando. Pueden profundizar el tema. O bien pueden reforzar, confirmar el tema. ¿Ya? Mira, vamos a trabajar en un supuesto. Tú lees un reportaje con el mismo tema de recién, calentamiento global. Entre las consecuencias te dicen que el planeta ha perdido biodiversidad. Esa es la información que tú leíste, que está en palabras. Pero te agregan a este texto, esta infografía, que dice pérdida de biodiversidad en el mundo y te aparecen los países y te aparecen ciertos colores que te entregan otra información. ¿Qué función está cumpliendo acá esta infografía? Está ampliando la información, porque aquí si bien te menciona que el planeta ha perdido diversidad, allá te dice en qué porcentaje y en qué países. Por lo tanto, repito, amplía la información. Acá tenemos un texto. Espero que sea interesante para ti, que pongas atención. Dice: las nuevas tecnologías han tenido un desarrollo exponencial en los últimos años. Actualmente es raro encontrar a alguien que no tenga un smartphone y una gran parte de la población utiliza tablets en su vida diaria. En los niños, el uso de las nuevas tecnologías puede ayudar a su desarrollo siempre bajo la supervisión de un adulto y en la edad en que puedan comprender los contenidos. El tiempo de uso debe ser racional y limitado. Sin embargo, también pueden generar nuevas enfermedades, porque los niños suelen acercarse los dispositivos a la cara, produciendo daños en el epitelio pigmentario de la retina, que es la exposición a la luz azul que emiten los dispositivos. Falta el final del texto. Dice: otros riesgos son el sedentarismo, obesidad, alteraciones en el sueño, ansiedad, estrés y peligros en las redes sociales. Ahí está el texto principal y obviamente este texto apareció en un medio de comunicación. Pero lo acompaña esta infografía que dice niño y smartphone, consecuencia de la tecnología, te habla de un déficit de atención, te dice que limitan el rendimiento académico, te dice que el sedentarismo causa obesidad, diabetes y problemas vasculares, te hablan de las alteraciones y dificultades del sueño, te habla de que cada
1 de cada 11 niños de 8 a 18 años son adictos a las nuevas tecnologías y te habla de que la exposición de los niños a contenidos violentos y agresivos puede alterar su conducta. Si te fijas, la información que te entrega esta infografía que acompaña el texto, te entrega más información, por lo tanto la está ampliando. Mira, y aparecen también dos elementos no lingüísticos, que es un gráfico y dice los países con más líneas móviles que personas, pero te está hablando de los efectos causados en los niños. Por lo tanto, aquí hay una información que nos ubica en el 4º lugar del país con más móviles y por lo tanto entonces amplían la información porque entregan nueva información. Y si acá nos fijamos en el elemento no lingüístico, tenemos otra infografía, pero acá te dice que el uso de celulares está relacionado con el cáncer y te va explicando cómo actúan las ondas. Esta infografía, entonces, está profundizando el tema. Al analizar los recursos no verbales, sería bueno que tuvieras ciertas estrategias para que te ayuden a identificarlo. Primero, pregúntate, ¿qué representan este gráfico, esta fotografía, esta infografía? ¿Qué representan? Y tú después determina el propósito del recurso y la relación con el texto principal. ¿Qué está haciendo? Ampliando la información, te está entregando ejemplos, está profundizando la información o la está reforzando. Esa es una habilidad que tienes que desarrollar tú y que lo que estamos viendo en esta clase te puede servir. Mira, acá tenemos otro texto aparecido en los medios de comunicación que podrías empezar analizándolo. ¿Qué tenemos? Como principal una imagen, que es la silueta de una niña, lo deducimos, lo inferimos por su peinado, que son moños, y el texto dice: la inocencia no se vende, prostitución infantil. ¿Cuál será el mensaje? ¿Lo puedes analizar? Bueno, acá tenemos que hay un propósito implícito, ¿cierto?, que es rechazar este acto de prostitución, sobre todo infantil, y acá tenemos, mira, un elemento que actúa como vestimenta de la niña, que es un elemento que tú deberías reconocer. Es un código de barra, ¿cierto? Y los códigos de barra, ¿dónde aparecen? En los productos. ¿Y qué se hace con los productos? Se venden. Por lo tanto, este es un texto muy simple que para ti debería ser también fácil analizarlo y sobre todo evaluarlo. Te voy a poner otro ejemplo de los recursos no lingüísticos. Acá tenemos un titular que dice: salario de los profesores, Chile está entre los 10 países que mejor pagan a sus maestros en relación con su nivel de ingreso. Nos vamos a quedar con los titulares, que son titulares porque tienen la letra más grande, recuerda, los recursos paraverbales. Este es un texto sin duda que aparece en los periódicos. Pero ¿qué pasa con la imagen? Amplía la información porque dice que los profesores están entre los 10 países que más ganan. Pero si tú ves la imagen, se ve un grupo de personas con lienzo y eso se infiere que es un acto de protesta. Por lo tanto, no se condice el titular con la imagen, pero eso es algo que tú debes analizar y evaluar. ¿Cómo vas a evaluar un texto? Lo hemos mencionado anteriormente. Tienes que reflexionar, pensar en lo que has leído y en lo que tú sabes del tema sobre el que estás leyendo. Tienes que comparar tu idea u opinión frente al tema con el tema con la que te presenta el emisor, su opinión me refiero, y tienes que valorar lo que leíste. Valorar significa que tú emites un juicio. ¿Es interesante la información que leíste? ¿Falta información? ¿Es pertinente? ¿Se relaciona con la realidad que tú vives? Cuando tú haces este tipo de reflexión, estás entonces evaluando el texto. Si tenemos que resumir la clase, acá está el esquema. Que vimos que para analizar texto tenemos que considerar los propósitos. Los propósitos pueden ser
explícitos o implícitos, y tenemos que fijarnos en los recursos gráficos o no lingüísticos, que en este caso nosotros vimos imágenes, gráficos e infografía, y los propósitos de estos elementos son ampliar, ejemplificar, profundizar y reforzar. Jóvenes, esperando que con estos conceptos, con estas simples explicaciones, porque el tiempo también es breve, te hayan servido para poder lograr los objetivos que mencionábamos al inicio de la clase. Me despido esperando reencontrarnos en una próxima oportunidad. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.